Y resultó porque nos dimos cuenta que era un poco más del número E. Pero claro, el número E no ha sido descubierto hasta el siglo XVII. Entonces, es la base de los logaritmos neperianos. Coges un collarcito, lo coges por las puntas y la catenaria que te forma está definida por el número E. Pero claro, la pregunta era, ¿esta gente podía conocer el número E? Ahí había una duda. Podía ser que fuera un número fraccionario que se acercase al número E. No lo sabíamos, pero pusimos el número E como prueba. Estábamos en una hipótesis de reconstrucción. Entonces, ¿qué vimos? Que el lugar por el donde teníamos que cortar la pirámide, el perímetro de ese corte, de esa parte truncada de la pirámide, era el número pi. Y además, por si faltaba alguna cosa, desde el centro de la esfera hasta el centro del lado del cuadrado donde se soportaba, era la raíz de 2. Y dijimos, aquí empiezan a salir matemáticas, entre comillas, avanzadas, pero avanzadas por lo que pensábamos que sabían. Reconstruimos el monumento con esa precisión, hicimos lo mismo con el zócalo. El zócalo tiene un codo real y es perfectamente medible y está perfectamente medido por otros investigadores que han trabajado allí. Y una vez reconstruida se nos puede decir, bueno, ¿y qué manera sabemos de poder confirmar, qué manera tenemos de poder confirmar que esa reconstrucción es correcta y real? Y dijimos, vamos a ver qué superficie tiene. Y ahí nos quedamos pálidos. Salieron 314.159,2 codos reales cuadrados. Eso era 100.000 veces el número pi con 6 decimales de precisión. Y eso no se consigue hasta el año 500 después de Cristo, 3.000 años más tarde. Y ahí fue cuando dijimos, si esto lo presentamos a la comunidad científica, no se lo van a creer. Por tanto, vamos a ver que la universidad nos dé pautas y vamos a ver si esto es una tesis doctoral. Fuimos a la universidad, evidentemente nos animaron a continuar el trabajo de investigación, se transformó en una tesis doctoral y una vez reconstruido el monumento, empezamos a analizarlo. Porque claro, si la superficie era 100.000 pi, Dios sabía lo que podía haber en todo el resto del monumento, ¿no? Y las sorpresas ahí ya empezaron a ser cada vez mayores y mayores. Doctor Pérez, ¿y cómo es posible que una civilización, claro, que hay que hacer hipótesis porque no tenemos otra sustentación, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que civilizaciones, pues 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, tuvieran esa magnitud, esos datos, ¿no? Vamos a ver. ¿No se entiende? ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Sí, hemos avanzado. Vamos a ver. En primer lugar, hemos definido lo que entendemos por evidencias inexplicadas. Es decir, la ciencia utiliza la prueba repetida, utiliza el cálculo de probabilidades. Cuando los cálculos de probabilidades te dan porcentajes bajísimos de que algo que hayas es casualidad, razonablemente tienes que entender de que estás delante de una certeza, ¿no? Y la gran duda que surge es cómo sabían lo que sabían, que es lo que me estás preguntando. Ahí lo que nosotros hacemos es decir, miren señores, hay esto, y todo esto de aquí es el abanico de posibilidades que hay, estos son los cálculos, quien quiere entrar a comprobar, bienvenidos, pero todavía hay cosas que no nos estamos pudiendo explicar. Por ejemplo, el monumento está asociado al número 888 a través de 2 caminos, y eso ya es más extraordinario todavía, espacio y tiempo. Es decir, la suma de las medidas del perímetro, la superficie y el volumen nos dan asociaciones al número 888. Claro, oiga, y usted está sumando peras, manzanas y melocotones. Sí, señor. Si yo pongo una cesta aquí encima y tengo 5 peras, 2 manzanas y 3 melocotones, los pongo todos dentro de la cesta y puedo decir que tengo 10 frutas, ¿verdad que sí? Teoría de conjuntos. Muy bien, pues hacemos exactamente lo mismo. Es decir, cuando sumamos perímetro, superficie y volumen en 2 unidades de medida distintas, están asociadas al número 888. La pregunta es, ¿qué es esto? Hay en el antiguo Egipto, especialmente en el Imperio Antiguo o en el predinástico,
resonancias de un Dios único primigenio. El 888 simbolizaría este Dios único. Y este hecho ha sido confirmado a través de la propia cronología del monumento, porque resulta ser que el monumento tiene canales estelares. Han sido definidos así por los estudios egiptológicos realizados hasta el momento. Entonces, ¿qué son estos canales? En primer lugar, diré que el monumento está perfectamente, casi perfectamente orientado de acuerdo con el meridiano, el eje norte-sur. De tal manera que tiene una cara al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste. Pero es que sobre el eje norte-sur, de las cámaras del rey, de la cámara del rey y de la cámara de la reina, salen un canal en dirección al norte y otro canal en dirección al sur. Estos canales tienen una inclinación medida por láser. Parece ser que fueron rectificados por los propios arquitectos porque tienen cambios en la inclinación. Hemos tenido que tomar la inclinación más de mayor longitud, la más importante, ¿no? Para hacernos una idea, imaginemos, uno de los canales tiene 45 grados. Los astros salen por el este, se ponen por el oeste, pero culminan en el meridiano, en el eje norte-sur, es decir, cogen su máxima altitud. Por tanto, un astro que se encontrase a 45 grados de altura se alinearía perfectamente con este canal. Bien. Y ese es el método que usan para datar la Gran Pirámide, para establecer las fechas exactas de la Gran Pirámide. Y entonces nos encontramos ante una sorpresa espectacular, que es que la distancia entre dos alineaciones de un planeta muy específico es de 7 veces 888 días. Pero es que si le añadimos el día inicial, es decir, el día de lo que sería la primera piedra, que era la ceremonia del tesado de la cuerda en el Antiguo Egipto, y el día final, que es el día de la inauguración, eso pasa a ser el número 6.218, que es 8,88 a la cuarta potencia, es decir, multiplicado 4 veces por sí mismo. Y estos son 17 años más 8,88 días. Es decir, el 888 está en el espacio y está en el tiempo. Claro, la ley anterior que asocia perímetro y superficie y volumen, con una sola diferencia de un palmo, 20 centímetros, en un perímetro total de 4.392 metros, no se cumpliría. Con lo cual podemos decir con toda la seguridad del mundo que la reconstrucción es absolutamente exacta, pero es que además lo auténticamente sorprendente es que el monumento nos da documentación, en este caso matemática, nos da una fórmula matemática, para ser más exactos, para que nosotros comprobemos que la reconstrucción es exacta. Es decir, es como si lanzasen una botella con un mensaje dentro al infinito del espacio-tiempo, porque ellos empiezan haciendo una cosa. El zócalo mide un codo real. Por tanto, usted, yo, tú, yo, cualquiera de los telespectadores va allí con 1 metro y lo primero que hace es decir, mire, estos señores nos han dado la unidad de medida. O sea, ellos saben que el monumento les va a trascender y lo primero que hacen es darte la facilidad para que tú puedas estudiarlo. El zócalo hace 1 codo real de altura. ¿Qué es exactamente un codo? 0,5236 metros o 52,36 centímetros. Medio metro. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Doctor Pérez, desde luego es extraordinario. ¿Podemos entonces datar y saber exactamente sí, qué tiempo tiene esa pirámide? Vamos a ver. La pirámide fue construida por el faraón Jufu. Eso no tengo ninguna duda. Jufu, que es el Keops que Keops, conocemos. es decir, a quien Heródoto llama Keops, y es el nombre que ha hecho fortuna. El faraón Jufu llega al trono en el año, si usamos el calendario astronómico, sí, lo digo bien, no el histórico, es que la diferencia es que el astronómico tiene año 0 y el histórico no. O sea, hay un año de diferencia. En el menos 2530, en el 2550, y la pirámide se empieza a construir 3 años después, en menos 2547, lo cual es bastante lógico, porque para preparar una obra de esas características hace falta un tiempo razonable, ¿no?
esta obra termina en menos 2530 y el faraón muere en menos 2527. ¿Se tardaron en construirla? Tardaron en construirla 17 años y 8,88 días. Esta es la broma que nos hacen. Doctor, claro, yo no sé si esas medidas hoy son las que estábamos estudiando. Sí, ¿Sí? Afortunadamente hay ¿Sí? una coincidencia muy importante, Sí. porque la egiptología, los estudios egiptológicos realizados hasta el momento, la sitúan entre, o sea, dan dos fechas para el reinado de Keops, y me atrevería a decir que la más comúnmente aceptada era entre 2551 a.C., que sería el menos 2550 del calendario astronómico, y menos 2528, que es menos 2500, o sea, 2528 a.C., que es el menos 2527. Doctor Miguel Pérez, siendo usted además arquitecto, doctor... Sí, claro, es que este trabajo se hace desde la arquitectura. Claro, y sabiendo los datos, teniendo los datos geométricos, las medidas aritméticas que tenemos de la pirámide, de la ciencia que tenemos hoy con la que podemos trabajar, ¿no? Hablabas también del número E, ¿no? Hace un momento, Sí, ¿no? sí. Claro, tenemos las matemáticas están ahí y somos más listos, en principio, que aquellos egipcios. Yo no me atrevería a decir ¿No? lo visto, lo visto. ¿Visto lo visto o no? A ver, tenemos otro nivel de información, sin ningún género de dudas. La evolución de la ciencia en el siglo, desde el siglo XVI para acá es absolutamente espectacular y no tenemos datos que nos permitan comparar. O sea, no tenemos suficientes datos del pasado como para establecer una comparación en firme. Pero sí que hay enigmas, sí que hay incógnitas. Por ejemplo, el hecho de que esta fórmula matemática que nos permite establecer el perímetro, la superficie y el volumen del monumento, sus magnitudes en función del número 888, todavía las personas de mi entorno, especialistas en matemáticas, no me han sabido dar la respuesta de cómo lo hacen para conseguir esa fórmula. No lo sabemos. No quiero decir que pasado mañana un amigo físico que está trabajando en ello me diga, oye, Miguel, ya lo tenemos. Miguel, seguro que sí, ¿no? Doctor Pérez, pero aún no lo sabemos. Por esa regla de tres, entonces, claro, por eso a día de hoy todavía la ciencia no pueden llegar a enseñarnos cómo construyeron esas pirámides. No. ¿Cómo llegaron a hacerlas? ¿Por rampas? Espera. ¿Rampas muy largas? ¿Cómo era aquello? A ver, yo aquí te diría otra cosa, Pedro. Hay algo que quería añadir, que es que no sé de ningún edificio de arquitectura contemporánea que nos esté permitiendo fecharlo a través de las estrellas. O sea, quiero decir, está claro que cuando ellos fechaban el monumento a través de las estrellas tenían un ansia, un aliento clarísimo de trascendencia. Nosotros seguramente no, porque no estamos construyendo edificios para que duren 2500 años. Dicho esto, claro, es establecer comparaciones entre su manera de concebir el mundo y por tanto su arquitectura y la nuestra es harto difícil al respecto. Y otro matiz quería hacer. El análisis de la Esfinge nos da datos muy espectaculares, pero de eso hablaremos más adelante. No quisiera yo que te fueras sin hacerte algunas preguntas que tengan relación con la Esfinge, pero no llegaremos nunca a conocer cómo las construían, ¿no? Porque hay hipótesis que las rellenaban de arena, iban poniendo arena, luego la quitaron. Esa pregunta yo no me he atrevido a profundizar por ahí. Muy bien. Por una razón muy sencilla. Hay muchas hipótesis, algunas de las cuales muy interesantes. Hay una de un arquitecto francés, Jean-Pierre Houdin, que me gusta mucho porque habla de que llegan en una rampa hasta el primer nivel de donde estaba la Cámara del Rey, y a partir de ahí se basa en unos estudios hechos con sonar que dan diferentes niveles de densidad en una perimetral helicoide exterior al monumento para llegar a la cima. Y parece una propuesta muy racional, pero fíjate que la gran dificultad es que no podemos pasar de la teoría más o menos especulativa. No tenemos una base sólida, salvo que pasado mañana encuentren en Giza documentos que lo expliquen o en algún otro sitio,